Volvemos, los abogados bien intencionados. Bueno, doctor Palazzo, ya comenzó la grabación. Si quiere dar inicio. Bueno. Entonces, muy buenas tardes a todos. Muy contentos de celebrar esta exposición de Sergio Carullo junto con el Día del Abogado. Vamos a presentar el tema, que es la constitucionalidad de las comisiones médicas, la función jurisdiccional de la administración pública, el caso Pogonza del 2 de septiembre de 2021, que se refiere al caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que si a ustedes les parece, Liliana, ¿te parece bien? Damos comienzo entonces el tema y te trasladamos el uso de la palabra, Sergio. Bárbaro. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Y se está viendo? Sí, Sergio, lo estamos viendo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Feliz día a quienes no saludé. Muchas gracias nuevamente a las autoridades del instituto, al director, el doctor Palazzo, a Liliana Villafañe, por permitirme nuevamente exponer en el instituto. Me parece que es un ámbito que es muy interesante y muy abierto para que podamos exponer temas que consideremos de interés. Y bueno, en este caso, de lo que va a tratar esta charla es sobre, el título que mencionó el doctor Palazzo. Voy a hacer una aclaración que no fue 100% exacto mi esbozo del título, porque busqué ser un poquito más provocador con esto de la constitucionalidad de comisiones médicas. En realidad, es la constitucionalidad de la etapa previa y obligatoria del procedimiento administrativo previo y obligatorio ante las comisiones médicas, pero bueno, por razones de extensión, para buscar también cierto interés, este es el título. Es un fallo de la Corte de septiembre del 2021 y, me parece que si bien a primera vista puede parecer patrimonio de los laboralistas o del derecho laboral, esto tiene directa relación con nuestro campo de estudio porque analiza la función jurisdiccional de la administración. Considero que es una continuación de la doctrina de la Corte desde Fernández Arias para acá. Y a lo largo de la exposición voy a tratar de explicar un poco por qué considero relevante el fallo, a partir de considerar que hay un cambio de criterio respecto de su leading case anterior, que fue el fallo Ángel Estrada. Me pareció interesante traer algo del derecho internacional público para focalizar cuáles son los desacuerdos que se van a plantear y en cuál quiero hacer eje en esta charla. Esto viene de la agree to disagree, viene de entender de que hay algunos temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo, que va a ser imposible ponerse de acuerdo, pero hay que aceptarlo y hay que entender que va a haber posturas diferentes, y me parece que eso va a enriquecer mucho el debate y la posibilidad de generar un intercambio más constructivo, ya sea en el ámbito académico como en la deliberación democrática en general. Y por eso lo traigo aquí para puntualizar que son tres los principales desacuerdos de los múltiples que puede traer este fallo, pero esbozarlos para focalizar luego en cuál es donde yo quiero hacer más hincapié y más desarrollo. Uno es la existencia o no de la función jurisdiccional de la administración. Tenemos posiciones de insignes autores de cada lado del mostrador, por así decirlo, planteando si existe o no esto.
y una doctrina de la Corte. Yo voy a plantear mi postura en relación con la existencia o no de función jurisdiccional, pero esto, debido a que ya es consolidada, posicionarnos en un lado o en el otro, no es donde pretendo hacer foco, sino que sobre este segundo desacuerdo que planteo, que es la limitación material del ejercicio de funciones jurisdiccionales. Es decir, si ha operado una modificación en el criterio de la Corte respecto de lo estricto que fue el planteo en Ángel Estrada respecto a que la expresión de voluntad por parte de la Administración se remitiera a cuestiones de derecho común. Y un tercer desacuerdo, que este sí es exclusivo del campo del derecho del trabajo y en el cual no pretendo meterme, es la previsibilidad, sustentabilidad, eficiencia de todo el sistema de riesgos del trabajo, todo lo que tiene que ver con la siniestralidad laboral, pero que también ha generado ríos de tinta en relación con este fallo, porque en general, sobre todo por la abogacía litigante, es muy controvertido todo esto de la etapa previa obligatoria, pero no es el eje de esta charla focalizarme en este campo. Sí, en estos primeros dos y sobre todo en el punto 2. Entonces avanzamos en estos desacuerdos. Este primer desacuerdo tiene que ver con si existe o no función jurisdiccional, y como decía, hay encumbrados autores, hay doctrina de cada que postulan una visión más clásica, si se quiere, originaria de la interpretación de la Constitución de 1853, con una división de funciones o de poderes o separación de funciones más estricta, y autores que consideran, entre ellos Casaña y Bielsa, que hay un ejercicio posible de función jurisdiccional por parte de la Administración. Y después está la doctrina de la Corte, que viene desde Fernández Arias, que también manifiesta o expresa que a partir de la evolución del Estado, ha adquirido una nueva fisonomía, el principio de división de poderes, y por eso, bueno, remite a que el premioso reclamo de los hechos que componen la realidad de este tiempo, mucho más vasta y compleja que la que pudieron imaginar los constituyentes del siglo pasado, habilitan justamente la idea de que exista este tipo de función. Yo considero, por mi parte, me posiciono, me parece muy interesante la posición de Balbín, y es la que comparto, y esto lo expreso a partir de algunas preguntas que manifiesto aquí, en relación con una modificación del criterio clásico de interpretación de la división de poderes, a partir de que el Estado de Derecho no es el mismo Estado de Derecho de 1853, sino que ha evolucionado a un Estado social de derecho, luego un Estado social y democrático de derecho, o un Estado social constitucional de derecho, como diría San Martino. Entonces, esto ha traído que se han incorporado múltiples funciones a la Administración, que resuelve muchas más cuestiones, y en ese avance, justamente, entre otras cosas, deja de ser el protagonista el acto administrativo para hacer el reglamento, y la división de poderes también plantea ciertas modificaciones, y hay ciertas invasiones tolerables, con ciertos límites, y por eso traigo acá una pregunta que realiza Balbín, que es: ¿cada poder ejerce solamente sus funciones materiales con carácter especial y excluyente, o invade necesariamente el ámbito de otros poderes del Estado? Y en relación con esto, traigo a colación un ejemplo que él plantea del Poder Judicial para sacarlo del ámbito del Poder Ejecutivo y las funciones jurisdiccionales, cuando habla de la función materialmente legislativa. Y en esto habla de que hay un campo interno propio del dictado acordada sobre el funcionamiento del Poder Judicial, pero hay otro que avanza en régimen de contrataciones, en reglas procesales y procedimentales
como por ejemplo el registro de acciones colectivas, que surgen, como ustedes bien saben, a partir de admitir una nueva situación jurídica subjetiva a partir de ALABI, y todo esto que podría parecer avance sobre el Poder Legislativo frente a que en ALABI le intima al Congreso que saque una ley que regule este tipo de acciones, y ante la inexistencia de esta ley, el Poder Judicial avanza. Pero así como este avance en esta función materialmente legislativa es tolerable, entiendo que hay avances que con ciertos límites de manera excepcional pueden ser admitidos. Y entonces hay una redefinición del principio de definición de poderes, desde mi postura, como ya advertí, no es el desacuerdo en el que quiero hacer eje, pero sí planteé mi postura, que es que hay un núcleo esencial no reductible de facultades propias, que coincide con el concepto clásico material, este concepto original de la Constitución de 1853, y a su vez avanza sobre las competencias de otros poderes con ciertos límites. Este núcleo de competencias propias está compuesto esencialmente por... Perdón, se cayó. Por estas potestades materialmente originarias, pero por otras de naturaleza excepcional, como por ejemplo también la función materialmente legislativa del Poder Ejecutivo cuando dicta decretos de necesidad de urgencia, y así podríamos citar varias. Bueno, en este campo de una evolución del concepto, en función de la realidad a la que ha tenido que irse amoldando el ejercicio de función administrativa, es en donde me enrolo, si bien entiendo que acá hay posturas diversas y no es donde voy a centrar la discusión. El segundo desacuerdo es lo que mencionaba, que es donde quiero hacer eje en esta conversación, que es el de las materias sobre las cuales se puede ejercer función jurisdiccional. Y acá traigo a colación el fallo Ángel Estrada, donde refiere la Corte que la determinación y condena del pago de daños y perjuicios, eventualmente derivados del incumplimiento del contrato celebrado con el usuario, debe considerarse fuera de la jurisdicción atribuida al NENRE. El reclamo de daños y perjuicios planteado por el usuario resulta extraño a los motivos tenidos en miras por el sustento del derecho común, resulta extraño de lo que pueda tocarse en sede administrativa. Es decir, que es claro la Corte, en Ángel Estrada, de que tema de daños y perjuicios, indemnizaciones del derecho común, quedan excluidas del ejercicio de función administrativa materialmente jurisdiccional. ¿Y qué es los infortunios laborales si no es derecho común? Que es todo el régimen legal que se pone en cuestión en el fallo Pogonza, en el fallo que analizamos aquí. Y para ello traigo un fallo de la Corte, el fallo Castillo, que es uno de los tantos fallos de inconstitucionalidades del régimen de ley de riesgo de trabajo, el más conocido quizás es Aquino, pero también en el fallo Castillo, que establecía como competentes para el control judicial a la justicia federal, declara la inconstitucionalidad de Castillo y refiere que no se puede impedir que la justicia local cumpliera la misión que le es propia de juzgar controversia entre particulares regidas por el derecho común, como son las derivadas de los infortunios laborales. O sea que, por un lado, tenemos la expresión de la Corte de que esto es derecho común, y por otro lado ya nos adentramos al régimen legal. Todo esto me parece interesante que sea previo a adentrarnos puntualmente en el fallo. La función jurisdiccional de las comisiones médicas. Constituyen órganos administrativos dentro de la órbita de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y, bueno, se resuelven discrepancias entre ART y trabajador damnificado en los casos que se discutan distintas cosas, entre ellas el alcance y contenido de las prestaciones en especie. Entender en cuestiones que son de derecho común, como las relativas a la reparación de daños causados en ocasión o por el hecho del trabajo. El régimen legal abarca un conjunto de normas desde el 93 en adelante. Puntualizo en la 26773, que complementa a la Ley de Riesgo de Trabajo, donde explicita que es la disposición sobre reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
constituyen un régimen normativo cuyos objetivos son la cobertura de los daños derivados del riesgo de trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie. Un régimen de reparación. Bueno, creo que esto a lo que apunta la suficiencia, la accesibilidad, la automaticidad, es un poco la justificación en general del ejercicio de funciones administrativas materialmente jurisdiccionales, pasa en servicios públicos, pasa en el régimen de competencia, en tribunales de la navegación, y pasa aquí también, pero con la especial condición de vulnerabilidad que puede tener el trabajador frente a prestaciones alimentarias. Y luego tenemos la 27.248, que también que es la legislación particularmente puesta contra las cuerdas, digamos, por el actor Pogonza en este fallo. Es este artículo 1 que dice que las comisiones médicas jurisdiccionales, miren el término, constituirá la instancia administrativa previa de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención para el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio del letrado para solicitar la determinación del profesional de su enfermedad o accidente y las correspondientes prestaciones dinerarias. Luego tiene una serie de resoluciones que completan este esquema, y puntualmente quería graficar un poco esto de determinar indemnizaciones de derecho común a través de un ejemplo con un acto administrativo concreto, pero antes del acto en sí, referir cómo prevé el cálculo de la resolución, brevemente, una liquidación de prestación dineraria a partir de ciertos datos, la fecha de la primera manifestación invalidante, grado de porcentaje de discapacidad, fecha de nacimiento, bueno. Frente a esa definición de esa liquidación dineraria, hay una posibilidad de un acuerdo, y si hay un acuerdo, directamente se deposita el importe de la indemnización en una cuenta bancaria. Todo esto estamos en el procedimiento administrativo. Si no hay acuerdo, ya le queda prevista la instancia al trabajador para ir a la vía judicial. Acá tenemos el ejemplo de una liquidación de prestación dineraria por incapacidad laboral, donde se hace todo este cálculo, se toman 12 meses, y acá, como ven, llegan a un importe total piso para homologar de 160.000 pesos, en función de haber determinado un 2,2% de incapacidad laboral permanente. Viene el dictamen. Acá hay un funcionamiento de que si hay una controversia en la naturaleza laboral del accidente o de la enfermedad, participa un funcionario, un secretario letrado, para determinar esa controversia y determinar si es laboral. Y si hay resolución favorable o no hay controversia, bueno, pasa a los médicos que determinan la incapacidad. En este caso se determinó 2,2 y se emitió este dictamen en el cual establecen que no hubo acuerdo, que el trabajador manifestó su inconformidad, y manifiestan que ya los titulares del servicio de homologación se encuentran facultados para dictar el pertinente acto administrativo. Y acá tenemos el acto donde, en definitiva, lo que establece es, bueno, que se determina en sede administrativa la incapacidad, pero que no hubo acuerdo respecto de la indemnización, o sea que queda expedita la vía para eventualmente ir por la vía judicial, cumplida la instancia previa obligatoria. Bueno, y ahora sí, ya adentrándonos específicamente en el fallo, pero quería, en función de este desacuerdo 2, de dónde poner eje, en donde podemos encontrar, porque lo hay, diferentes opiniones respecto de si ha operado o no un cambio con respecto a Ángel Estrada. Bueno, en Pogonza, justamente el actor no recorre la instancia previa administrativa, y entonces va directamente a la justicia, en este caso la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, que archiva las actuaciones por considerar que no está cumplida la instancia administrativa. No le hace lugar, entonces va por recurso extraordinario a la Corte, luego en queja. ¿Y cuáles son los argumentos principales del señor Pogonza cuando ataca especialmente el artículo 1 de la ley complementaria del 2017? Dice, el control judicial que prevé la ley no es amplio ni suficiente, ya que solo se puede acceder a la justicia por vía recursiva.
circunstancia que impediría la amplitud de debate y producción de prueba, ya que es un recurso en relación y no una acción. Al obligar al trabajador accidentado a transitar una instancia administrativa previa, lo ubica en un escalón inferior respecto a cualquier damnificado. Acá pone en cuestión una situación de desigualdad respecto de otros damnificados no laborales, que vulnera garantías constitucionales de defensa en juicio, acceso a la justicia, debido proceso adjetivo, juez natural o igualdad ante la ley, que otorga a las comisiones médicas facultades jurisdiccionales que son propias de los jueces, que no se encuentra garantizada la imparcialidad porque el sistema está financiado por la propia RT, y ya se adentra la Corte en sus considerandos y hace lo que algunos autores critican de cierta técnica de la construcción de este fallo, hablando, por ejemplo, hay un autor que habla de que ejerce, al no encontrar una palabra en castellano específica para esto, sí la encuentra en el inglés, que es el cherry picking, que es ir sacando argumentos de distintos lugares para construir su fallo, pero en realidad descuelga algunas cosas que tendría que haber hablado de algunos fallos que viene a tomar en remisión, sobre todo en cuanto a la expresión clara de si ha operado un cambio de criterio o no respecto de Ángel Estrada. Pero bueno, acá va a ser un recorrido de los distintos fallos en materia de función jurisdiccional, y por ejemplo, en razón de la materia solamente se remite a Fernández Arias, y dice la existencia de la tradición legislativa de instancias administrativas previas en materia de reparación de accidentes y enfermedades del trabajo. Es decir, acá de alguna manera está diciendo que el tema de la materia lo está englobando en Fernández Arias, como si no hubiera habido toda una cuestión de estrictez en cuanto a esto luego en Ángel Estrada. Y después cuando se adentra en Estrada, la Corte no habla de la limitación material, sino que se concentra en los requisitos que incorpora este fallo, tomando de Litoral Gas, en cuanto a que los órganos sean creados por ley, que su independencia esté asegurada, que los objetivos políticos y económicos sean tenidos en mira por el legislador para que los sean razonables. El control amplio y suficiente ya lo tomó del fallo Fernández Arias, pero Estrada no toma nada respecto de las limitaciones materiales, en donde, como vimos al principio, había sido muy, muy clara la Corte hasta dónde se podía meter la comisión médica, el ENRE en ese caso. Bueno, cuando se entra a analizar entonces las comisiones, lo hace a la luz de estos criterios establecidos en Estrada, de si ha sido creado por ley, etc. Y entonces dice, las comisiones médicas han sido creadas por ley formal y su competencia para dirimir controversia entre particulares también emana de una ley. Las comisiones médicas satisfacen la exigencia de independencia e imparcialidad a los efectos de la materia específica. Dice, tales exigencias se vinculan con la conformación de un órgano administrativo que ejerce competencia jurisdiccional con la garantía del debido proceso. Garantiza la independencia de las comisiones médicas porque se encuentra en el marco de una entidad autárquica, como es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que cuentan con suficiente capacidad técnica. Acá hay dos ámbitos técnicos. Uno es el que mencionamos, el secretario técnico letrado, si hay alguna controversia sobre la naturaleza laboral del accidente o de la enfermedad, de la contingencia, diríamos en general, o sea, si superada esa etapa técnica de lo legal, va la técnica médica, y entonces está garantizada desde su doble aspecto la capacidad técnica para determinar si se cumplen los requisitos. En cuanto a la parte médica, dice que se eligen por concurso de oposición y antecedentes, y que, bueno, una novedad, que deben contar con título médico, y que los secretarios técnicos letrados, esto que les decía, solo pueden ser desvinculados en función de una causal debidamente acreditada. En cuanto al debido proceso, la Corte refiere que esto que apuntaba el apelante en relación con
el financiamiento del sistema, dice que en realidad es a través de un aporte económico compulsivo, y no solamente surge el RT, sino que también proviene del ANSES, de forma compartida. Que el sistema incorpora el resguardo del debido proceso, que garantiza la participación de las partes, que el trabajador puede contar con patrocinio letrado gratuito. Y en cuanto a la razonabilidad del sistema, el análisis de razonabilidad, la Corte lo que refiere es que es razonable por dos cuestiones. Fundamentalmente, ¿no? Una por que, de acorde a los objetivos públicos definidos, se crea un mecanismo que dé respuesta ágil al trabajador para asegurar el acceso inmediato y automático a prestaciones del seguro y que le evite costo y tiempo de litigio. Y por otro lado, que además lo que define la comisión médica va a ser provisorio, va a tener un alcance provisorio porque luego esto lo va a poder controlar y la decisión final va a estar en el Poder Judicial. En cuanto al POGONS y la revisión judicial, fundamentalmente lo que dice es que esta crítica de que puede accederse por vía de recurso, y que un recurso en relación, y entonces podría limitarse solamente a un análisis de derecho, y no de hechos y derecho, dice la Corte que no, que en realidad tiene que ser entendido como una instancia de revisión judicial, tanto de las cuestiones fácticas como probatorias, o sea que estaría cumplido el requisito del control amplio y suficiente. Se colgó el power. Ahí está. Bueno. Y bueno, esto lo que le decía recién, que no le quite el carácter de amplio y suficiente para cumplir con el artículo 18 de la Constitución Nacional. Respecto de esto que controvertía en relación con la igualdad, con poner en un plano distinto de aquel damnificado no laboral, vuelve sobre su doctrina clásica de igualdad en igualdad de circunstancias y refiere que no es lo mismo un reclamo de resarcimiento de daños basado en regímenes indemnizatorios no laborables que este sistema especial tarifado respecto de la reparación de accidentes y enfermedades del trabajo. Respecto a Aquino, y esto lo resalto justamente para seguir haciendo hincapié en que estamos hablando de regímenes del 75, inciso 12, de derecho común, de sistemas de responsabilidad de daños, y Aquino, si recuerdan, lo que hablaba era de que no se le puede restringir a un sistema tarifado, sino que tiene que tener derecho a una reparación plena, y entonces el sistema, así como toma Castillo y permite el control por autoridades locales, por Poder Judicial local, también toma Aquino y permite la posibilidad del trabajador de reclamar, luego de recorrer esta instancia, con apoyo en otros sistemas de responsabilidad, para abarcar otros rubros. Bueno, dicho este resumen del fallo y sus principales, digamos, ataques por parte del apelante y cómo le contesta la Corte, remitiéndose tanto a Fernández Arias como a Ángel Estrada, para establecer que es razonable el sistema, que cumple con los requisitos constitucionales, vamos a tomar algunas críticas, o sea, los principales críticos que he encontrado. Bueno, uno, por ejemplo, es el doctor Formaro, un laboralista, que habla de herejía constitucional, porque dice que hay un tratamiento de temas de derecho común entre privados ante órganos administrativos federales con tránsito posterior en tribunales locales. Más aún si sumamos la combinación de órganos administrativos locales, porque las leyes, por ejemplo, la ley de Córdoba, que adhiere a este sistema, crea también comisiones médicas en el orden local. O sea que también hay comisiones médicas locales, comisión médica federal, ley de fondo, control por tribunales locales, y lo que dice, bueno, que es, digamos, algo que ha apuntado a tratar de contener el nivel de reclamos, una cuestión muy pragmática, pero que contraviene
todos los principios constitucionales. Bueno. Otra de las críticas viene también, sobre todo de la abogacía más litigante, el ejercicio profesional de la profesión, el ejercicio de la profesión, donde refieren que la estadística nos dice que la justicia fija el doble de lo que establecen las comisiones médicas, o sea que necesariamente hay ahí una vuelta de rosca que hay que darle porque estamos constitucionalizando un sistema que lleva necesariamente a recurrir a la vía judicial. Y otra de las críticas, que creo que es de las más débiles de las críticas, es en función de quiénes votan. Y, por ejemplo, refieren que los ministros Rosati y Lorenzetti no se pronuncian en este fallo, entonces el fallo sale con los votos de Rosenkrantz, Maqueda y Hayton, y entonces luego Hayton deja la corte, es un fallo débil. Este es otro de los argumentos. Bueno, en función de estas críticas, detallo algunas fortalezas que puede tener el fallo. Y en esto es, por ejemplo, que la Corte de la Provincia de Buenos Aires ya había resuelto antes de Pogonza la constitucionalidad también de todo el sistema, pero a partir de la constitucionalidad de la ley provincial que adhería al sistema nacional. Al respecto de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, yo pude hacer un relevamiento de 8 de las 10 salas y lo que se advierte es que en general se ha seguido el criterio de Pogonza con posterioridad de Pogonza, ya sea porque las salas ya venían con un criterio de que el sistema era constitucional, de que esta instancia previa obligatoria era constitucional, o bien porque, por ejemplo, la sala 8, la sala 9, modificaron su postura en función de Pogonza. O sea que hay un respaldo, digamos, de la jurisprudencia de primera instancia que refleja que no es un fallo aislado, que ya venía también siendo un reclamo de la propia jurisprudencia laboral. Y sobre el último argumento, esto de la debilidad de 3 miembros, simplemente como algo anecdótico, está también el caso Fernández Arias, donde de 6 miembros, también hubo 2 miembros que no se abstuvieron, o sea que de 6 votaron 4, en esta de 5 votaron 3, me parece que ese argumento no tiene demasiado sustento, no tiene demasiado sostén, más allá que otros sí critican quizá un cambio de postura de Hayton y de Lorenzetti respecto de cómo votaron en el 2005 en Ángel Estrada. Lorenzetti por no emitir pronunciamiento y Hayton por modificar su postura. Pero de eso, digamos, nosotros tenemos una evolución jurisprudencial en general que hoy tenemos Pogonza, vaya a saber mañana, digamos, con qué nos encontremos. Lo que sí me parece es que no hay que perder de vista que hoy este es el último fallo en esta materia y desde mi punto de vista ha operado un cambio de criterio respecto de este punto de la fijación de indemnizaciones del derecho común. Que no lo ha hecho expreso, eso me parece que es complejo porque, digamos, esta situación de no remitirse a un cambio de criterio respecto a Ángel Estrada, sino de tomar lo material de Fernández Arias, no lo hace tan sencillo para determinar este cambio de criterio, pero entiendo que sin ser expreso el cambio ha operado por todo lo que fui mostrando de cómo los infortunios laborales, todo este ejercicio de la actividad administrativa previa es la determinación de un régimen de reparación. Y por eso considero que hay un después de Pogonza analizar otras cuestiones, o sea, puede tener un corolario o un desenvolvimiento este fallo en el análisis de otra actividad administrativa del ejercicio de funciones jurisdiccionales donde se determinen derecho común. Ya sea que se vuelva a discutir temas con respecto a los servicios públicos, como pasó con el ENRE, y si alguien le pone una multa a un
a un proveedor de electricidad porque se quemó una estufa, se quemó una plancha, se quemó una cafetera, un teléfono eléctrico, y quiero ir a buscar la reparación de eso, y que incluso después de Estrada hubo plenarios de la Cámara Nacional de la Constitución Administrativa Federal con divergencias respecto al propio fallo de la Corte, pero también en temas donde todavía no hay mayor desarrollo, como por ejemplo, en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, hay una entidad que todavía no tiene mayor desarrollo, que es el auditor para las relaciones de consumo, fijado en la Ley 26993, que, y vuelvo sobre esto de que por más que el control judicial no sea el contencioso administrativo, no quita de que estemos hablando de funciones administrativas, así como en los infortunios laborales, los jueces naturales van a ser los laborales, y en los juicios, y en el fuero de defensa del consumidor va a ser civil y comercial. Esto de quién controle no quita que sea materia de análisis la parte administrativa previa, y por eso me parece que Pogonza es relevante. Por ejemplo, en materia de defensa del consumidor, acá lo he transcripto, la ley 26993, además de definir una instancia de conciliación que se llama COPREC, establece esta posibilidad de entender sobre controversias que versen sobre responsabilidad por los daños regulados en la Ley de Defensa del Consumidor hasta una suma de 15 salarios mínimos vital y móvil. Esa remisión es en el artículo 40, el daño directo de la 24240, que dice: los organismos de aplicación mediante actos administrativos fijarán las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de relación de consumo. En definitiva, si de acá más adelante se pone en vigencia esto y hay un auditor en la relación de consumo, ya sabemos que no necesariamente nos va a afectar a Córdoba porque tenemos nuestra legislación local y no adhirió Córdoba a la creación de estos fueros de consumo y demás, pero a nivel de la jurisdicción que corresponda, si se empiezan a ejercer este tipo de determinación de indemnizaciones, entiendo que a la luz de Pogonza serían constitucionales. Por eso es un fallo que en el aula, en el posgrado, en el ámbito académico, me parece que es relevante plantearlo, más allá de que sea para ponernos en desacuerdo. Acá no estoy hablando de si es razonable, si el sistema y demás, todas esas críticas corresponderán al ámbito del derecho del trabajo, pero si nosotros hablamos de función jurisdiccional de la administración, me parece que no podemos excluir a Pogonza, y ahí valdrá la interpretación también de ustedes, si consideran que ha operado un cambio de criterio, que para mí sí lo ha hecho. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, y bueno, ojalá pueda escucharlos también a ustedes. Estimado, a mí me pareció excelente tu exposición. Yo, para blanquear mi posición, te digo que comparto plenamente la posibilidad de que la administración pública ejerza en general funciones jurisdiccionales. No así funciones judiciales, porque en los estudios sobre la razonabilidad del derecho, y yo creo que Linares en esto ha sido muy acertado, lo importante es empezar por el fondo. Es decir, ¿habrá algún tipo de conflicto que no tenga acceso al control judicial? No, no debe haber ningún tipo de conflicto, privado o público. Digamos, el contenido de la tutela jurisdiccional no distingue entre lo público y lo privado y debe estar siempre presente. Ahora, por razones prácticas, la organización social, el Estado, etcétera, etcétera, es consciente de que no puede recargar la función jurisdiccional, judicial, con temas que pueden ser resueltos con la racionalidad de las leyes en sede administrativa. Los órganos de regulación y control en los servicios públicos en todas partes del mundo son órganos que legislan, resuelven conflictos y ejercen función administrativa al fijar tarifas, etc. Y todas esas
actividades que son 3 funciones esenciales del Estado, la ejerce una administración especializada. En un tiempo muy breve, para darle respuesta al problema, sin perjuicio del control judicial que sobre esas 3 actividades se hayan desempeñado. De manera que me pareció excelente tu exposición en muchísimos convenios colectivos de trabajo, públicos y privados. Es necesario, previa a la aplicación de una sanción al trabajador, que intervenga un tribunal paritario que administrativamente resuelva si se le va a aplicar una sanción o no, y esa resolución tiene, por supuesto, un ulterior control judicial. En el régimen de las expropiaciones, tanto en la nación como en la provincia, hay un trámite prejudicial de determinación del valor de la propiedad y la constitución de un tribunal arbitral integrado por ambas partes sin perjuicio del ulterior control jurisdiccional, judicial de ese. Es decir, está presente esta resolución de conflictos en todo el ámbito de que sería muy importante que la mediación, por ejemplo, fuese inclusive más abundante, porque yo creo que el Estado moderno tiene que descargar del Poder Judicial muchas funciones que pueden hacerse administrativamente sin perjuicio del ulterior control. Todo lo que sea mediación, por ejemplo, que puede ser en sede prejudicial, pero en definitiva es una decisión que no toman los jueces en el ejercicio del poder de jurisdicciones que tienen, sino que se toma para darle una solución práctica a los temas. Pero no quiero aburrirlos yo, pero esa es mi posición. Le vamos a dar la palabra a la doctora Ortiz, que de esto sabe mucho más que yo, así que le escuchamos, Inés, con todo gusto. No, primero felicitar al doctor Carulo, impecable ese PowerPoint, la exposición, Sergio, maravilloso. Yo no me jugaría tanto por decir que Pogonza es un cambio de criterio de Ángel Estrada, porque hay que ver el contexto de Ángel Estrada, que fue anterior a la Ley de Responsabilidad del Estado, desde es decir, antes de una norma que declare expresamente que la responsabilidad de los concesionarios, que el Estado no va a tener responsabilidad subsidiaria de los concesionarios. Entonces, en ese mar de confusión de conceptos, era clara la posición de la Corte de dividir las aguas y decir determinación de reparación de daños, esto es una cuestión de derecho común, vaya a los tribunales a discutir esto. A partir de la 26.944 se declara a nivel nacional el carácter subsidiario de los concesionarios y hablemos de órganos de control, que en definitiva son fórmulas de delegación estatal, y ahí eso puede fortalecer hoy las atribuciones de estos órganos que ejercen función administrativa jurisdiccional, ¿no? Entonces, no plantearía un cambio. Y detrás de lo que hay en esto es, en definitiva, de tratar de crear instancias administrativas previas que puedan solucionar conflictos, que puedan a su vez aminorar la carga de trabajo de los tribunales específicos. Pero si una de las condiciones de la función administrativa es la eficiencia y la eficacia, me quedé pensando en que todas las indemnizaciones establecidas por las comisiones médicas son mucho menores que las que obtienen los justiciables en los tribunales. Entonces, eso le quita autoridad a la función que están ejerciendo. Nada más, un comentario simplemente. Hay materias donde, por ejemplo, en las telecomunicaciones, los conflictos internacionales, que son mucho más frecuentes de lo que uno piensa, de las frecuencias asignadas para las comunicaciones satelitales, las frecuencias asignadas para la televisión, para la radio, etc. Ustedes saben que el agua
un multiplicador de las ondas hertzianas, y nosotros con Uruguay tuvimos 1000 problemas que administrativamente se resolvieron en los tribunales administrativos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que al final dijo, bueno, que Uruguay tenga los canales pares y los argentinos los impares. Entonces, no hay interposición ni interrupción de uno sobre otro. Y eso son todas gestiones administrativas muy importantes que se hacen a nivel internacional, sin perjuicio de que esas resoluciones sean revisadas a su vez por tribunales jurisdiccionales, judiciales internacionales, ¿no es cierto? Pero hay mucha actividad administrativa que resuelve conflictos. Con esto que nos dice el INE, tiene toda la razón del mundo, habría una cierta ineficacia que no puede sacrificarse en nada a la celeridad. Sobre todo que el que siempre le va peor es el que está peor para una cancha, o sea que donde está el chiste, ¿no es cierto? No está la solución justa. O sea, lo que va mal le va a ir mal más rápido, pero no es ese sentido que debe buscar la ley, ¿no es cierto? Ahí habrá que ver. Pero muy interesante, te felicito realmente por tu exposición prolija, me encantó y bueno, seguí trabajando el tema porque es un tema interesante, ¿eh? Y la razonabilidad del derecho y las garantías constitucionales es que siempre nuestros derechos, por pequeños que sean, tienen derecho a ser revisados por el juez. El problema es un problema práctico previo, nada más. ¿Eh? Muy bien. Ahí Luz creo que quería... Sí, escuchamos Luz. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ah, acá estoy. Bien. Bueno, les primero que nada felicitarlo a Sergio, la verdad que buenísima la exposición y buenísimo el tema. Es un tema que función administrativa jurisdiccional, es un tema que no pierde vigencia. Me acuerdo que en el grado era un tema que se estudiaba en profundidad y sin embargo hoy lo seguimos viendo, ¿no? Pero bueno, por otro lado también pedir disculpas de que no pude escuchar absolutamente todo. Con un bebé se hace muy difícil. Estar una hora escuchando una conferencia es algo prácticamente imposible. Así que, bueno, pedirle disculpas porque el comentario que quiero hacer, no sé si ya hablaron algo de esto. Pero justo a mí el tema de función administrativa jurisdiccional me encanta y siempre me genera dudas de que por ahí uno va a una clase, va a otra clase y dicen, bueno, a ver, ¿existe la función administrativa jurisdiccional o no? Y esto cuando empezaba Sergio diciendo, bueno, hay algunos que están en contra, otros que están a favor. Y yo como, bueno, me atrevo a decir que me parece, o sea, no me convence cuando hay algunos profes o algunos doctrinarios que dicen que no existe la función administrativa jurisdiccional, porque la realidad es que hay un montón de órganos administrativos que resuelven. Entonces, están resolviendo, que resuelven contiendas, ya sean como árbitros, juntas médicas, entes reguladores. O sea, la función administrativa jurisdiccional existe. Que no estemos a favor de que un órgano administrativo pueda decidir es otra cosa, pero función administrativa, o sea, muchas veces nos encontramos ante organismos que resuelven cosas entre dos partes, organismos administrativos que resuelven pleitos entre dos partes. Entonces, no logro entender muchas veces por qué se niega esto. Por supuesto de que esta no es una función administrativa jurisdiccional, la función administrativa jurisdiccional, por supuesto que no tiene nada que ver con la función judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque la función judicial es revisable, o sea, la función judicial, o sea, la función administrativa es revisable y la función judicial no. Todo esto también lo digo porque cuando Sergio hacía la diferenciación decía, por ejemplo, que Gordillo estaba en contra de la función administrativa jurisdiccional y él no la acepta. Y yo lo que entiendo, después de haberlo leído y después de haber hablado con él, en realidad él dice, no es que la función administrativa jurisdiccional no existe, sino que, según él, la función administrativa jurisdiccional, o sea, él dice, la llamemos jurisdiccional si el órgano es 100% imparcial. Pero no es que no existe. Es más, me acuerdo que Gordillo habla de la función administrativa jurisdiccional en Canadá y que en Canadá los órganos administrativos sí tienen imparcialidad. Entonces, por ahí el problema está en estos órganos administrativos, es cómo no es que está mal que ejerzan función administrativa jurisdiccional, sino es
la composición del órgano, ¿no es cierto? O sea, cuál es la garantía que uno le da al órgano, cómo se forma, para que este órgano al decidir tenga la mayor cantidad de imparcialidad posible. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero decir es, para mí existe la función administrativa jurisdiccional, y lo mejor que se puede hacer por ahí no es decir, bueno, que no exista, sino es cómo hacer para que la función administrativa jurisdiccional sea lo más independientemente posible, y por supuesto que siempre tenga una revisión judicial posterior, pero no negarla, porque existe. Eso simplemente. Si queremos pelearnos a muerte con los penalistas y procesalistas penales, digamos que el juez de ejecución ejerce función administrativa. Entonces, ahí van a ver ustedes lo que es desatar la furia de la disciplina en la teoría, pero el juez de ejecución penal, en realidad, ejerce función administrativa. ¿En qué consiste función administrativa? En hacer posible la sentencia en el sistema penal y procesal penal vigente. Así que el tema es interesante. Doctor, en cuanto a lo que me encantaron los aportes y las opiniones, muy buenos. Muchas gracias, doctor Ortiz, porque justamente esto es Pogonza y esta falta de claridad, me parece, la Corte no expresarlo concretamente al cambio, sino remitir de a un fallo respecto de algunas cosas y remitirse al otro respecto de otras, justamente genera esto, que podamos tener una divergencia en la interpretación, si hay o no un cambio de criterio. Por eso me parece interesante ponerlo en este término de ponerse de acuerdo en ese desacuerdo, digamos, porque no nos da claridad, Pogonza, ni para ser contundente, tan contundente como lo fue en Ángel Estrada, que ahí remitiéndose al litoral al gas es bien clara, y como para no posicionarse en un ámbito de cambio de criterio, porque se remite a Fernández Arias y a la larga tradición en el ámbito de las instancias administrativas laborales. Y respecto de lo que dice Luz, también comparto en que Gordillo ha hecho análisis comparado, y ahí dice que sí, en otros análisis comparados sí se podría, pero que nuestro diseño constitucional, y fundamentalmente tomando en cuenta el 109, no permitiría que podamos hablar de esta instancia. Y yo acuerdo con vos, Luz, para mí es, a veces, por más encumbrado que sea, pero de vuelta, ponerse de acuerdo en el desacuerdo y saber que no va a ser posible ponernos de acuerdo en este punto, y tratar de ver cómo trabajamos la jurisprudencia en este tema sin tocar si existe o no, pero me parece que es tapar a veces el sol con las manos, porque es algo que la administración necesariamente desarrolla cotidianamente y tiene que estar en la solución, en la prestación, en el triángulo entre privados o entre resolviendo conflictos, y por eso para mí me encuentro muy interesante estas definiciones de Balbín cuando habla de funciones materialmente, o sea, función administrativa materialmente, jurisdiccional materialmente, legislativa materialmente, de así de los otros poderes, porque implica una modificación de la concepción del Estado originariamente concebido en esa Constitución de 1853 a este Estado que tiene que afrontar, bueno, desde toda la jurisprudencia del poder de policía y su evolución, va en paralelo con todo lo que va cada vez teniéndose que hacer cargo el Estado, y por eso yo comparto con vos el interés de que esta función jurisdiccional es apasionante, porque encuentra tantos desacuerdos, o sea, tantas divergencias, y con muchos argumentos, con mucha autoridad, con mucha investigación. Y bueno, muchísimas gracias también al aporte del doctor Palazzo. La verdad que a mí me parece muy interesante seguir profundizando en este tema, porque sobre todo en lo que venga respecto de ley de consumidor, puede llegar a venir nuevas investigaciones que sean necesarias respecto de esto. Gracias por los comentarios en el chat también. Muchas gracias a todos los presentes, Instituto.
siempre da inmenso placer, ¿no? Las discusiones y los cambios de opinión y los temas interesantes. Entonces, hasta la próxima sesión y que terminemos bien todos nosotros nuestro día. Danielito de Fierro.